Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESCE. Saludos, estas son las noticias más importantes de la semana. Comenzamos dándoles un dato. En 2024 alcanzaremos temperaturas récord. Revisamos el paquete económico del gobierno de Sheinbaum en México para el próximo año. En Japón, Shiba ha sido reelegido primer ministro. Nos fijaremos también en las relaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, concretamente en los bonos ucranianos que celebran la victoria de Trump y en ese giro de Biden, quien finalmente ha autorizado a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance dentro del territorio ruso. El Banco Mundial advierte de la crisis económica en el Líbano a causa de la guerra. Nos fijamos en el crecimiento discreto de la renta per cápita del conjunto de los países de Oriente Medio y Norte de África. En Senegal, Pastef se declara ganador de las elecciones legislativas. Y terminamos hablándoles de los nombres que ocuparán los cargos clave de la próxima administración de Trump. Ahora sí, comenzamos. El año 2024 será muy posiblemente el año más cálido de la serie histórica, de acuerdo al informe publicado por la Organización Meteorológica Mundial durante el primer día de la 29ª Conferencia de las Naciones sobre el Cambio Climático que se está celebrando en Bakú. La agencia de la ONU advirtió de que entre enero y septiembre de este año la temperatura media mundial en superficie fue 1,54 grados centígrados, con un margen de error de más o menos 0,13 grados, superior al promedio preindustrial, un calentamiento que se ha intensificado como consecuencia del fenómeno del Niño. Destacó asimismo el preocupante incremento de los gases de efecto invernadero, dado que los datos en tiempo real indican que en 2024 alcanzarán un nuevo récord. La anomalía térmica de los últimos 10 años, los más cálidos desde que hay registros, está provocando una inédita acumulación de energía en los océanos. Entre 2005 y 2023, la superficie marítima absorbió el equivalente a 18 veces el consumo mundial de energía, un proceso que está propiciando la pérdida de glaciares, 1,2 metros de equivalencia de agua de hielo tan solo durante el año pasado, y está alterando los patrones climatológicos, favoreciendo la formación de eventos extremos. Los ciclones tropicales, las sequías y los incendios forestales devastadores son lamentablemente nuestra nueva realidad y un anticipo de nuestro futuro, advertía la secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial, Celeste Saulo. Y nos vamos hasta México. El paquete económico 2025 del gobierno de Claudia Sheinbaum, entregado al Congreso el 15 de noviembre, establece las bases de la política fiscal y económica para el inicio de su administración. Se proyecta un crecimiento económico de entre 2% y 3% para 2025, impulsado por una demanda interna vigorosa, altos niveles de inversión estratégica y una mayor integración regional. Además, las autoridades señalan que este entorno facilitará la relocalización de empresas y atraerá flujos récord de inversión extranjera directa en sectores clave como tecnología, manufactura y logística. Estas previsiones están muy por encima de las del Fondo Monetario Internacional, que espera un crecimiento de tan solo 1,3% para el próximo año, y de las del Banco Central, que es incluso más pesimista, un 1,2%. Entre los principales riesgos que podrían afectar negativamente el crecimiento se encuentran las amenazas de Donald Trump en cuestiones migratorias y comerciales. En el ámbito fiscal, el gobierno entrante se compromete a iniciar una consolidación fiscal reduciendo el déficit presupuestario desde el 5% del PIB, proyección para este año, hasta el 3,2% en 2025, lo que permitiría mantener la deuda pública en un nivel sostenible de 51,4% del Producto Interior Bruto. La estrategia para lograr esta ambiciosa meta se centrará en fortalecer la recaudación tributaria mediante la digitalización fiscal, lo que contribuirá, afirma la mandataria, al combate de la evasión y a la simplificación de los procesos administrativos. En cuanto al gasto, se priorizarán los programas sociales, como las pensiones y otros programas de bienestar, así como la inversión en infraestructura ferroviaria, con proyectos como el Tren Maya y el Tren Interoceánico. El Fondo Monetario Internacional, en su último análisis de sostenibilidad de la deuda en noviembre de 2024, considera que el riesgo de insostenibilidad de la deuda pública es moderado. Sin embargo, destaca la necesidad de una reforma fiscal para hacer frente al recurrente desequilibrio fiscal, algo que Sheinbaum descarta, al igual que lo hizo su predecesor. Además, el FMI señala la necesidad de reducir el gasto fiscal sin sacrificar la inversión en sectores clave como salud y asistencia social. A largo plazo,
plazo, el agotamiento de las reservas petroleras es considerado el riesgo más palpable por la institución, que insiste en la recomendación de ampliar la base de ingresos no petroleros. Y nos vamos ahora hasta Japón. Allí el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, del gobernante Partido Liberal Democrático, obtuvo el pasado 11 de noviembre suficientes votos en una sesión parlamentaria extraordinaria para seguir siendo primer ministro. Ishiba venció en segunda vuelta a Yoshihiko Noda, líder del partido de la oposición, el Partido Constitucional Democrático. La votación es el resultado de las elecciones anticipadas del 27 de octubre, en las que el Partido Conservador de Ishiba perdió su mayoría parlamentaria en favor de la oposición por primera vez desde 2009. Sin embargo, el Partido Liberal Democrático sigue siendo el mayor partido de la Cámara Baja, con 215 escaños, y junto con su socio de coalición, el Partido Komeito, está a tan solo 18 escaños de la mayoría absoluta. Los escaños restantes están repartidos entre los partidos de la oposición. No obstante, han sido incapaces de negociar una política común y una plataforma de gobierno unitaria. Ishiba ve así renovado su mandato, pero bajo una posición más débil. La coalición gobernante se verá a partir de ahora sometida a una mayor presión por parte de la oposición. Se verá obligada a hacer concesiones y probablemente verá obstaculizada la aplicación de su propio programa, con largas deliberaciones en el legislativo. Y como les avanzábamos, les traemos dos noticias que tienen que ver con las relaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos. Hablamos en primer lugar de los bonos ucranianos que celebran la victoria de Trump. Los bonos soberanos de Ucrania se han disparado tras la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, ante la perspectiva de que impulse una resolución rápida del conflicto. Los bonos ucranianos, denominados en dólares, recientemente reestructurados, lideraron el rendimiento global de los bonos emergentes, con alzas de hasta el 8,5% en la última semana. Desde septiembre, cuando los mercados comenzaron a apostar por una victoria de Trump, los bonos acumulan ganancias del 19% tras una reestructuración de más de 20.000 millones de dólares que buscaba aliviar la presión económica sobre Kiev mientras durase el conflicto. El buen desempeño de los instrumentos de deuda ucranianos refleja la posibilidad de que el futuro presidente estadounidense presione a Kiev para iniciar las negociaciones de paz. En campaña, Donald Trump garantizó que podría acabar con el conflicto de casi 3 años de duración en solo un día, aunque no detalló cómo lo haría. Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky mantienen posturas irreconciliables. Zelensky se opone a ceder territorio o tener un conflicto congelado en su territorio, mientras que Putin rechaza concesiones para poner fin a la guerra que inició. Y en segundo lugar, les hablamos de ese giro inesperado de Biden, quien finalmente ha autorizado a Ucrania a utilizar los misiles de largo alcance ATACMS para atacar objetivos dentro del territorio ruso. Esta decisión, que supone un cambio significativo en la postura que hasta ahora había mantenido Washington, responde al despliegue de 12.000 soldados norcoreanos por parte de Rusia y a la intensificación de los ataques rusos contra ciudades e instalaciones energéticas ucranianas. Los ATACMS, con un alcance de 300 kilómetros, serán clave en el frente de Kursk, donde fuerzas rusas y norcoreanas planean una ofensiva masiva para recuperar 600 kilómetros cuadrados tomados por Ucrania durante el verano. Estos misiles permitirían a Kiev atacar objetivos estratégicos rusos como sistemas logísticos y centros de mando. La autorización de Biden llega después de meses de campaña por parte del presidente Zelensky para tratar de convencer a los aliados de que levantasen las restricciones al uso de los misiles de largo alcance. El permiso de Washington también desbloquearía el suministro de misiles de largo alcance de otros aliados occidentales como Reino Unido, Francia y Alemania. Sin embargo, Moscú ha advertido que estos ataques podrían interpretarse como una implicación directa de la OTAN en el conflicto. Una escalada de tensiones que se produce apenas 2 meses antes de que el presidente Joe Biden abandone la Casa Blanca. Y nos fijamos como cada semana en el conflicto en Oriente Medio y hablamos de crisis económica porque el Banco Mundial advirtió esta semana del preocupante deterioro económico que está provocando la guerra en el Líbano. De acuerdo a los cálculos de la institución, la ofensiva hebrea ha dañado parcial o totalmente 99.000 viviendas en el país de los Cedros, con un coste asociado de 2.800 millones de dólares y ha originado 1.100 millones de dólares de pérdidas por la destrucción de cultivos
y ganado. A esto se suma el impacto que está provocando en el turismo, el principal sector económico del país. Representa alrededor del 10% del PIB y aporta buena parte de los ingresos en moneda extranjera. De acuerdo al Ministerio de Turismo, en octubre llegaron 40.000 visitantes, un 80% menos respecto al mes anterior. En consecuencia, se estima que el Producto Interior Bruto del Líbano se contraerá al menos un 5,7% en 2024, un revés que agudizará la severa crisis económica que atraviesa desde mediados de 2019. En este tiempo, el PIB real ha perdido más del 35% de su valor y la población libanesa, que vive por debajo del nivel de la pobreza, se ha triplicado, hasta situarse por encima del 40%. Y nos fijamos también en los datos publicados recientemente por el Banco Mundial sobre la renta per cápita del conjunto de los países de Oriente Medio y Norte de África, que creció un 60% en los últimos 50 años, la mitad respecto al desarrollo registrado en las economías avanzadas. A nivel desagregado, la evolución ha sido muy heterogénea. Mientras que algunos países petroleros cuentan con un Producto Interior Bruto per cápita superior al de buena parte de las economías de la OCDE, aquellos que carecen de materias primas y han sufrido conflictos armados han registrado, por el contrario, un crecimiento muy discreto. En términos de coyuntura, el Banco Mundial calcula que el Producto Interior Bruto real de la región crecerá un 2,2% en 2024, menos de lo previsto inicialmente como consecuencia de los recortes voluntarios de la producción de crudo aprobado en el marco de la OPEP y la distorsión que ha desencadenado el conflicto en Gaza en el transporte marítimo y en el turismo, uno de los principales sectores económicos en países como Egipto y Jordania. Para 2025 las perspectivas son algo más optimistas, con un crecimiento estimado del 3,8%, impulsado por el mayor dinamismo de los países exportadores de petróleo como consecuencia de la flexibilización del sistema de cuotas. Ahora bien, el grado de incertidumbre es considerable debido al riesgo de una escalada aún mayor del conflicto y la posibilidad de que el precio del petróleo se sitúe por debajo de los $70, por lo que el comportamiento podría desviarse sensiblemente respecto a las previsiones. En Senegal, Pastef se ha declarado ganador de las elecciones legislativas. El partido del presidente de Senegal, Diomaye Faye, ha cantado victoria en los comicios legislativos celebrados el 17 de noviembre tras una campaña electoral marcada por los incendiarios comentarios de los candidatos, pero mayoritariamente pacífica. Aunque todavía no se dispone de los resultados definitivos, la mayoría de la oposición ya ha aceptado públicamente la pérdida. Este logro permitirá al Pastef emprender la ambiciosa agenda de reformas que había prometido el presidente Faye, cuya ejecución había encontrado un gran obstáculo en el Parlamento saliente, con mayoría del partido del expresidente Macky Sall. Hasta ahora, el principal logro de Faye, que lleva 8 meses en el puesto, ha sido la auditoría de las cuentas públicas. Esto ha revelado un mayor agujero fiscal del que habían declarado sus predecesores, algo que ha provocado un recorte del rating crediticio del país, pero que ha sido aplaudido por su transparencia. Ahora se anticipa que una de las primeras medidas será la revisión de los contratos de minería con empresas extranjeras, con el fin de asegurarse de que no haya irregularidades y de que el país pueda obtener mayores beneficios de la explotación de sus recursos naturales. Senegal ingresó este año al Club de los Productores de Hidrocarburos con la entrada en producción del yacimiento petrolero offshore Sangomar, operado por la australiana Woodside. Se espera que el proyecto de gas natural licuado Grand Tortue Amén también comience a operar en los próximos meses. Y terminamos en Estados Unidos con los hombres de Trump. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a designar a los cargos clave de su próxima administración con el objetivo de consolidar el poder en torno a su persona y garantizar la ejecución de su agenda radical. Entre las nominaciones más destacadas están Robert F. Kennedy Jr., un conocido activista antivacunas, como secretario de Salud, Tulsi Gabbard, excongresista demócrata con posturas prorrusas, como directora de Inteligencia Nacional, Pete Hegseth, presentador de Fox News, como secretario de Defensa, y Matt Gaetz, congresista investigado por mala conducta, como fiscal general. Trump también ha nombrado a Tom Homan
que tiene un perfil duro en contra de la migración, como el encargado de llevar a cabo las deportaciones masivas de inmigrantes, una de sus promesas electorales. Además, el empresario Elon Musk y Vivek Ramaswamy estarán al cargo de un nuevo departamento llamado de Eficiencia Gubernamental, que tiene como objetivo recortar la regulación y burocracia y facilitar que la financiación pública llegue a las empresas. Se trata de un gabinete que marca una gran diferencia con el equipo que Trump creó al inicio de su primer mandato en 2016. Entonces incluyó a figuras externas y miembros del establishment político republicano tradicional, a los que luego culpó de socavar sus políticas. Ahora, en cambio, Trump ha decidido rodearse de figuras leales para evitar discrepancias internas y asegurar que su gabinete esté completamente alineado con sus objetivos. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.